Enseguida empezamos a... La documentación técnica, por ejemplo, es probable que en las actividades diarias que tenemos es necesario, pues, llevar a cabo algunos reportes, escribir, ya sea... O sea, puede ser que les guste escribir o que no les guste, desde un correo electrónico hasta un manual de usuario, un reporte. Sin embargo, la comunicación escrita es fundamental en la mayor parte de los trabajos. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente cuando hablamos de esta sesión de documento técnico, vamos a analizar qué características hacen que un documento sea de calidad y cumpla con el objetivo, además de las ventajas que se tiene en el uso de la metodología de la documentación técnica. ¿Qué es un documento técnico? Esto es uno de los pilares, ya hablando de nuestra civilización, la forma en la que la mayoría de nosotros podemos beneficiarnos con descubrimientos y avances es precisamente preservarlos de forma escrita, ya sea de manera impresa, como los libros o revistas, o también de manera electrónica. Cuando hablo de un documento técnico, es aquel escrito que tiene información acerca de un área de conocimiento organizada de forma estructurada y presentada eficazmente a los lectores. De manera muy sencilla, podemos definir a un documento técnico como todo aquello que no es una obra literaria y que más que nada se relaciona con el ámbito laboral, tecnológico o científico, ¿sí? Entonces, tomen en claro la diferencia. El documento técnico es una obra literaria, no, perdón, no es una obra literaria, más bien lo vamos a relacionar en el ámbito laboral, tecnológico o científico, ¿sale? Existen, por ejemplo, una gran variedad de documentos técnicos con los cuales seguramente estás familiarizado. El primero de ellos es el correo electrónico. ¿Alguien ha utilizado el correo electrónico alguna vez? Sí. Sí, ¿no? Los mensajes instantáneos, que pueden ser los del celular, o también mensajes instantáneos, los que por WhatsApp, ¿no? La mensajería, los oficios. ¿Han enviado algún oficio o han recibido algún oficio alguna vez? Sí. Sí, este tipo de oficios, por ejemplo, para solicitar a lo mejor becas, para solicitar inscripciones y demás. A eso nos referimos con precisamente los oficios. Documentación que acompaña a algunas aplicaciones. De repente nosotros instalamos una aplicación y nos dicen, lean el manual y lean algunas acreditaciones. ¿Qué pasa con estas documentaciones cuando instalan algún programa? ¿Las leen o no las leen? No. No, normalmente no las leen. Sin embargo, estos documentos también pues, son parte de la documentación técnica, las interfaces, todas las leyendas que nos envían los programas, las presentaciones por computadora, presentaciones como el tema anterior que hablábamos de las presentaciones en PowerPoint, presentaciones en Prezi, en Google Docs, ¿no? En Google Presentations. Circulares, ¿qué es una circular? Es como un texto informativo dirigido hacia un cierto determinado tipo de gente. Exactamente. La circular, a diferencia del oficio, la circular está dirigida a un conjunto de personas. Por ejemplo, si envían una circular para todos los maestros de la universidad, ¿no? O una circular para todos los alumnos del que son 6, ¿verdad? A eso nos referimos con una circular. Manuales de usuario, que ya lo comentamos. Un manual de organización, ¿a qué nos referimos con un manual de organización? Aquí vamos a acercarnos un poquito a las organizaciones, a las empresas, y en los manuales se establecen algunas pautas o algunas obligaciones que tiene que tener cada uno de los miembros de esta organización. Páginas web, una página web también llega a ser un documento técnico, apuntes, libros de texto y, finalmente, algo que también nos interesa bastante, los artículos científicos.
forman parte de la documentación técnica. Para crear estos documentos que les estoy comentando, tenemos que tomar el papel de ser el escritor técnico, que va a ser precisamente la persona que escribe los documentos técnicos. Actualmente aún no se puede identificar en nuestro entorno realmente como una profesión. Sin embargo, cada vez se reconoce más la importancia de la comunicación escrita en muchos países avanzados, y hay algunos en los que sí existe un puesto al que se le llama escritor técnico, que está especializado en realizar este tipo de documentos. Sin embargo, muchos de nosotros debemos agregar a nuestras actividades laborales, cotidianas, esta forma de escribir, y más en el caso de los profesionistas de la salud, esta escritura técnica. Dentro de las características deseables que generalmente vamos a identificar como escritor técnico, a una persona que habitualmente elabora escritos y que demuestra características como disfrutar, aprender de manera constante, tener la capacidad de análisis, es decir, vamos a descomponer, si tienen un montón de cosas, nosotros vamos a descomponerlo en sus partes, ¿verdad? Tener la capacidad de síntesis, es decir, que vamos a estructurar un conjunto de elementos en un todo de manera organizada. Conocer la terminología especializada o la jerga. ¿A qué denominamos jerga? ¿Han escuchado ese término? No, profe. Perdón, creo que aquí desactivé sin querer el micrófono. ¿A qué denominamos jerga? No sé, profe. Bueno, jerga vamos a denominar a la terminología especializada del área. Por ejemplo, ¿qué palabra ustedes conocen y que la mayoría de las personas no lograría identificar de manera sencilla? Por ejemplo, y el IMC. Yo sé qué es porque he trabajado con algunos de la carrera de nutrición, y ustedes también lo identificarían. Pero si hablamos del IMC y si yo se los digo a los de la carrera de informática o de alguna otra, o de bachillerato, ¿qué va a pasar? ¿Creen que me entiendan o no? No. Tal vez no. IMC. No lo escuché, ¿qué dijo, profe? Es IMC. Índice de masa corporal. ¿Ustedes por qué saben que IMC es índice de masa corporal? Porque está relacionado con la carrera que estudiamos y solo. Exactamente. A eso es a lo que denominamos jerga. ¿Qué otra palabra ustedes, ahora, aunque vayan en unos semestres no tan avanzados, pero qué otra palabra podríamos llamar jerga? ¿Sí? Estos términos son los que están especializados precisamente con su carrera. ¿Qué otro término? ¿Perdón? Triglicéridos. Triglicérido, ¿verdad? Carrera o de otra área, por ejemplo, no lo va a comprender, ¿no? Entonces, sí, me explico a qué vamos a llamar terminología especializada o jerga, ¿verdad? Otra de las características deseables del escritor técnico va a ser que domine el tema sobre el cual va a escribir, que demuestre un buen nivel de dominio del lenguaje en el que escribe, pues en este caso precisamente español, tener experiencia en el uso de procesadores de palabras y programas de edición de documentos, por ejemplo, procesador de palabras como Word, pero tenemos algunos otros programas de edición de documentos como LaTeX, como FrameMaker, como PageMaker, que pueden ayudar en algunos contextos importantes. Manejar adecuadamente las ilustraciones, ya hemos platicado la importancia de la imagen, ¿no? Y su correcta inclusión
en los documentos técnicos. Bueno, hablamos en las presentaciones, pero ahora en los documentos técnicos. Y finalmente, una característica muy deseable es precisamente la creatividad. En otras palabras, podemos decir que el escritor técnico debe saber elegir la palabra precisa para explicar cada idea y ajustándonos a las definiciones establecidas. También conocer y comprender claramente el contenido para poder explicar en forma escrita y distinguir entre lo estético y lo funcional en las ilustraciones. Por ello yo les he insistido en que cuando vamos a colocar una imagen tenga cierta repercusión en nuestro documento, no nada más colocar la imagen porque se vea bonita, sino que va a valer la pena colocarla, ¿no? ¿De qué nos va a servir esa imagen? Va a ser representativa y va a ser funcional. Entonces, cuando hablamos de que un documento técnico es bueno, el reto precisamente es lograr que los destinatarios o a quien va dirigido nuestro documento realmente lo lean y asimilen el contenido. Un documento bien elaborado nos debe invitar precisamente a que lo lean. Un buen documento es agradable al lector, que es agradable, sin embargo, cuando lo empieza a digerir, cuando lo empieza a leer, se da cuenta de estos beneficios. Para que logremos que nuestro documento técnico tenga estas características, debe ser de fácil lectura, debe permitirle al lector obtener el mayor provecho de su contenido, debe facilitar su actualización y debe proporcionar distintos niveles de detalle. Algunos teoremas, referentes a teoremas, el primero es identificar a los internet, a ver si nos conectamos enseguida. Ya estoy de regreso, creo que perdí la conexión. ¿En qué me había yo quedado? Está hablando de los teoremas de un buen documento técnico, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ahí me quedé, ¿verdad? Sí. Ya que estaba inspirado, Sí. perdí esta parte. Pero les decía que el segundo es escribir con claridad, tratar. Yo les dije en algún momento que a veces lo obvio no resulta ser tan obvio para nuestros destinatarios o para nuestra audiencia. Entonces tenemos que escribirlo de manera clara, escribir también de manera concisa. Esto tiene que ver precisamente con la consistencia. El número 4 sería captar la atención de los destinatarios, que sea importante para nuestros lectores. Y el número 5, que sea ayuda para tu lector, que realmente cuando lean un documento técnico sea importante para él. Hay también una serie de corolarios para escribir, también hablando del tercero de los puntos, de la consistencia. Entonces, se desprenden 3 corolarios: escribir oraciones cortas y eliminar palabras innecesarias. Escribir siempre en voz activa, que más adelante veremos la diferencia entre voz activa y voz pasiva, y eliminar toda oración irrelevante, ¿sí? Estos 3 corolarios, nos permiten llevar a cabo el tercero de los teoremas, que es escribir de manera concisa, que les estaba yo mencionando anteriormente, ¿no? Bueno, y ya para adelantarnos un poquito, vamos a hablar del mapeo de información. Cuando hablamos de mapeo de la información, tenemos que analizar la escritura tradicional, la cual normalmente no satisface las necesidades de la revolución de información, llamémosla así, que tiene lugar en este momento. Son cantidades de información muy vastas, entonces de alguna manera tenemos que desarrollar una nueva manera de organizar y presentar
esta información y basada en principios experimentales de la comunicación clara, llega a nosotros esta, llamémosle, idea del mapeo de información, el cual significa convertir el documento en un verdadero mapa. ¿A qué me refiero con un mapa? ¿Qué es un mapa? Una localización geográfica. Una localización geográfica. Bueno, ese sería un punto en el mapa, ¿no? Andrea Ibarra me dice que una guía, ¿no? A lo mejor una guía sería más cercano. Normalmente el mapa tiene fragmentos claros, ¿no? De la carretera, tiene señalamientos adecuados, nos indica en qué sentido va cada una de las calles, ¿no? Cuando hablamos de un mapa, las direcciones, ¿no? Por ejemplo, si quieren ir a determinada dirección, nos tiene que indicar, por ejemplo, los GPS, decimos, quiero ir al, ¿cómo se llama el restaurante? Del centro, aquí qué restaurante, a la Espiropapa, ¿no? Entonces, si yo estoy en la universidad, el mapa, por ejemplo, Google Maps o Waze, nos señala el camino por el que tenemos que ir, incluso nos indica por qué calles, ¿no? Para que no se vayan a meter en sentido contrario. Por eso me refiero a que los fragmentos deben ser claros y los señalamientos deben ser adecuados. Entonces, cuando hablamos de mapeo de información, consiste precisamente en convertir el documento en un mapa para que el lector obtenga con facilidad, de alguna manera, llamémosle así, el beneficio de su contenido. Entonces vamos a estar hablando precisamente del mapeo de información. Yo les dije que es como una guía, realmente creo que no encontraba la palabra, pero vamos a decir que el mapeo de información realmente es una metodología, ¿no? Sobre la cual la forma va a estar enfocada en la forma en cómo la gente lee y entiende la información. Este mapeo de información parte de determinar a quién va dirigido el documento. Insisto, los destinatarios, las personas que nos van a leer y qué queremos lograr con este documento. Usar una terminología clara, sin ambigüedades, ir directo al punto. Hablamos de la consistencia. Cada fragmento de información muestra una sola idea, es decir, es un bocado de la información, que también se le llama information chunk a esto de bocado de información, y la notación que se usa está documentada y explicada al inicio del texto. El documento va a tener la estructura de un árbol que se va a ir dividiendo en ramas cada vez más pequeñas y los vamos a ir detallando. Esta estructura es inmediatamente visible por el arreglo del texto y también, no olviden, del uso de la tipografía. ¿Recuerdan cómo empleábamos la tipografía? Ya lo mencionamos, un poquito lo mencionamos, sin embargo, más adelante yo les hablé de dos formas de clasificar a las tipografías. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Siguen ahí o ya me desconecté otra vez? Hablamos de dos tipografías en la clase anterior, pero más adelante va a haber algunas otras que también pueden ser relevantes, no tanto, pero que también pueden ser relevantes. Serif, exactamente, Janet me dice que serif, la que tiene serifa, y sans serif, la que no tiene serifa, ¿se acuerdan? La clasificamos de esas dos maneras. Entonces, cuando mapeamos información, construimos mapas con diferente nivel de detalle, de tal modo que pueden hacerse acercamientos según las necesidades de nosotros como lector. Es decir, permitimos una lectura, llamémosla ejecutiva u operativa, por la forma en que la estamos presentando. A eso me refiero con las bases del mapeo de la información. Algunas de las ventajas que nos van a hacer buenos documentos técnicos al usar estos principios del mapeo de información, las voy a enlistar rápidamente para que ya
terminemos, independientemente de la evidencia, ¿no? En cuanto al ahorro de tiempo en el trabajo, tienen que saber que la capacidad puede hacer la diferencia entre ser un profesionista brillante y no tan brillante simplemente por esta técnica, ¿no? Esta técnica les va a ayudar a eso. La capacidad de elaborar documentos técnicos puede motivar a una promoción o ¿cómo le llamamos? Bueno, una promoción, vamos a llamarle, en el puesto de trabajo, por ejemplo, mejorar un puesto, el reconocimiento de las aportaciones, porque al hacerlo en esta documentación técnica, nuestras aportaciones quedan de mejor manera, la aceptación de las propuestas y que tus ideas se conviertan en realidad al plasmarlas de esta manera, ¿no? Incluso algunos estudios científicos demuestran que el mapeo de información para los lectores, para los autores y también incluso en costos nos brinda algunas ventajas. Para los lectores, un 32% menos en el tiempo de la lectura, un 54% menos de malinterpretaciones, un 70% menos en preguntas sobre el contenido del documento. Por eso hablamos de los corolarios y algunos teoremas anteriormente, ¿no? Para los autores, normalmente cuando lo hacemos con esta técnica de mapeo de información, empezamos a escribir más pronto, un 57% menos de palabras por documento. O sea, si el documento tenía 10 hojas, si utilizamos la técnica de mapeo de información, a lo mejor un documento de 10 hojas tendrá 4 o 5, un 83% menos en el tiempo para concluir el primer borrador y un 75% menos de tiempo para revisar el documento. Y en relación a los costos, de 30 a 40% menos de tiempo para capacitar a autores y un 79-80% menos en costos de traducción. Si ustedes quieren traducir un documento técnico, es mucho más sencillo que si hacen un documento común. No sé si con esta introducción de la que les he hablado con respecto a los conceptos básicos de la documentación técnica, tengan alguna duda o tengan algún comentario al respecto antes de que terminemos. Bueno, si no hay comentarios, vamos a dejarlo por ahí en este momento, ¿no?